Buenas noches, compañeros de la sección C. Para no perder la costumbre, vamos a iniciar esta clase en forma virtual, tal como nos fue ordenado. Vamos a ver un nuevo punto del programa, que es lo referente al derecho financiero. ¿Dónde nace el derecho financiero? Ya hablamos de la existencia de la hacienda pública clásica, ya hablamos de las finanzas públicas, en qué consistió la variación del nombre, y luego dijimos que desde el aspecto jurídico, el derecho financiero era el responsable de dar las bases legales para el desempeño de las finanzas públicas de un país. En el año de 1906, en Austria, existía un estudioso del derecho financiero, Mirbach Reinfeldt, quien al estudiar todo lo que se refería a las finanzas del país, dijo que no se podía seguir confundiendo el derecho financiero con las finanzas desde el punto de vista legal con lo administrativo, y que todas esas normas que regulaban las cuestiones privadas tampoco debían de ser iguales a las que regulaban una de las actividades del Estado. Y de esa cuenta es que decidió por primera vez recopilar toda la normativa existente en relación a las finanzas públicas, a la actividad financiera del Estado, y creó en ese año el denominado Tratado de Derecho Financiero, donde básicamente establece que el derecho financiero debe de ser estudiado única y exclusivamente desde el punto de vista jurídico, y en una forma diferente a lo que se enseña en el derecho privado, porque las relaciones jurídicas de las instituciones que se refieren a la actividad financiera del Estado deben, por su misma naturaleza, ser de carácter público, normas de carácter público. ¿Cómo se puede definir el derecho financiero? En el material que yo les voy a proporcionar sobre las ramas del derecho financiero, ahí van unas 6 definiciones de derecho financiero, pero todas tienen como base, unas un poco más, otras con otros agregados, otras menos, pero todas tienen como base que es un conjunto de normas jurídicas que regula todo lo referente a la actividad financiera del Estado en sus 3 fases: obtención de los recursos, administración de los recursos y erogación de los recursos, con el objeto de satisfacer las necesidades del Estado y las necesidades de la colectividad. O sea que el derecho financiero no es un derecho que sus normas estén creadas para tener una relación directa con los particulares, con la sociedad. No, aquí lo que se pretende es dar el marco jurídico para que el Estado pueda captar ingresos, los pueda administrar y los pueda realizar en una forma eficaz y eficiente. A eso se refiere el derecho financiero. Y desde luego tiene sus propias características. La primera es que es un derecho público, pero para darle esa calidad de derecho público es porque cumple con 3 aspectos fundamentales. Una es que no hay manifestación de la voluntad con respecto a la
aplicación de esas normas. ¿Y por qué no hay manifestación de la voluntad? Porque, de acuerdo a la otra característica de que son obligatorias, no le dan el margen a los sujetos para que puedan manifestar si las cumplen o no las cumplen, porque tienen carácter obligatorio. Y si en dado caso no las cumplen, pues entonces existen medidas coercitivas para lograr que se cumplan. Yo les citaba a los compañeros de la otra sección lo referente al encaje bancario. El encaje bancario es una figura que está en la ley del Banco de Guatemala y que se refiere a que todos los bancos del sistema, y eso es algo que ustedes tienen que leer para el primer parcial, y que se refiere básicamente al hecho de que todos los bancos existentes aquí en Guatemala deben de tener una cantidad de dinero depositada en atención a un porcentaje que se señala en esta ley del Banco de Guatemala, con el propósito de respaldar los depósitos que hacen las personas en cada banco. De ahí que yo les he dicho a ustedes, a ustedes les cuento que todos los bancos del sistema a primera hora tienen que proporcionarle al Banco de Guatemala información de todo lo que hicieron el día anterior. Y en este caso, lo interesante, lo que compete a lo que estoy explicando, es cuánto recibieron de depósitos de cualquier naturaleza, de ahorro o depósitos monetarios. Porque en esa misma información, el banco privado le está informando al Banco de Guatemala cuánto es lo que tiene de dinero en su cuenta de encaje bancario. Si no cumplen con esa norma, pues van a ser sancionados. Otro ejemplo de que no hay libertad de manifestación de la voluntad y que son de carácter obligatorio es lo referente al control de cambios. La figura de control de cambios tiene que ver con las divisas. La última vez que se estableció el control de cambios, que también está ahí en el Banco de Guatemala, esta figura, fue en el tiempo del conflicto armado. Esto se los puedo decir con toda certeza. Yo trabajaba en un banco privado en ese tiempo y se oía en las noticias que ya el grupo opositor al Estado estaba en los linderos de Escuintla y que ya llegaban a Guatemala. Los propietarios del capital, a sabiendas de cómo es que funcionan estas situaciones, por ejemplo, de otros países, empezaron a ver cómo llevaban sus capitales al extranjero. Y una tarde de un día de ahí entre semana, se reunió la Junta Monetaria y el tema específico a tratar era el establecimiento del control de cambios. ¿Cómo se filtró esa reunión que se suponía era confidencial totalmente? No se sabe. Lo que sí es cierto es, trabajando yo en el departamento internacional, empezaron a recibirse las instrucciones de los propietarios de cuentas, de cheques o de ahorros, donde pedían, ellos tenían una clave para hacer esa clase de peticiones, que se trasladaran tantos millones a determinado banco en el extranjero. Y esa tarde-noche salieron, antes de que entrara en vigencia el control de cambios, salieron del país millones de quetzales. Toda esta gente con el propósito de salvaguardar su capital. Y es que el control de cambios es una figura que la autoriza el
la Junta Monetaria, y entonces el Banco de Guatemala la difunde a los bancos del sistema, donde les prohíbe vender divisas, en nuestro caso dólares. En aquel tiempo no existían los euros. Y entonces nadie podía comprar dólares. Nadie podía cumplir con sus obligaciones para el extranjero. Los hijos de las personas que tenían capital y que mandaron al extranjero a estudiar a sus hijos no tenían cómo mandarles lo necesario que normalmente les enviaban para su sobrevivencia en el extranjero. Y conforme fueron pasando los días, se fue suavizando esta resolución, y entonces ya se empezaron a dar los mecanismos de cómo era que se podían adquirir divisas, siempre controlado por el Banco de Guatemala. O sea, los bancos del sistema tenían que pedir la autorización al Banco de Guatemala, y era un trámite bien embarazoso. Ese control de cambios duró más de 15 años. Ahí tienen ustedes dos formas, dos aspectos que le dan al derecho financiero la calidad de derecho público. Sus normas son de carácter obligatorio, son coercitivas. No se puede manifestar la voluntad de las partes, es una sola de las partes las que unilateralmente establecen esas disposiciones legales. Y el tercer aspecto es: no hay libertad en la interpretación de las normas. ¿Cómo más se puede explicar esa disposición que dice del total de los depósitos recibidos por el banco, debe de tener tal porcentaje depositado en su cuenta de encaje bancario en el Banco de Guatemala? ¿Qué interpretación tiene esa norma? ¿Qué interpretación puede tener una norma tributaria que dice: todos los propietarios de bienes inmuebles, poseedores o usufructuarios de bienes inmuebles del Estado, tienen la obligación de pagar el IUCI, Impuesto Único sobre Inmuebles? ¿Qué interpretación da esa disposición legal? Ninguna. Si yo soy propietario de un inmueble, tengo que pagar el impuesto. Muy diferente es cuando hablamos del derecho privado. En el derecho privado, cada una de las partes que participan en un contrato interpretan las disposiciones legales en las que se basa ese contrato a sus intereses personales. O sea, sí pueden manifestarse la voluntad, sí hay libertad de interpretación, y no son obligatorias. El contrato de arrendamiento en el Código Civil tiene más de 30 artículos, y no por eso en un contrato de arrendamiento se tienen que aplicar todas las disposiciones legales. Se van a aplicar las que convengan a la contratación y que así lo deseen las partes. Eso no se da en el derecho financiero. Por eso es que es considerado un derecho público. Y sus normas son de carácter heterogéneo. O sea, son diferentes. Yo les mencioné a ustedes, por un lado, qué leyes son las que se van a evaluar. Por otro lado, les hablé de qué instituciones las más importantes que participan en la actividad financiera del Estado. Y entonces, si vemos la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que es bastante actualizada por la creación de las nuevas disposiciones que se dieron, estamos hablando de un contralor y subcontralores, cada uno de ellos con sus propias atribuciones, campos bien demarcados. Pero si hablamos de la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, no encontramos contralores. Ahí lo que se establece es la máxima autoridad a todo nivel del directorio. Luego se señala la máxima autoridad administrativa, el superintendente, quien para cumplir con su función, la ley le autorizó que existieran las famosas intendencias.
Ejemplo, la Intendencia de Aduanas, la Intendencia de Auditoría, la Intendencia de Recaudación, la Intendencia de Asuntos Jurídicos, y vienen más abajo los otros órganos que conforman la administración tributaria. Si hablamos de la ley de Banco de Guatemala, encontramos que ahí hay un cuerpo colegiado que es el que maneja toda la actividad monetaria, cambiaria y crediticia del país, como es la Junta Monetaria. Ustedes ya van a leerlo porque es para el primer parcial de esa ley y van a ver cómo se conforma la Junta Monetaria con la representación de distintos sectores económicos y financieros del país. Luego está el presidente del Banco de Guatemala, el gerente del Banco de Guatemala y las sugerencias. Estos tres órganos del Estado, que son parte del ejercicio de la actividad financiera del Estado, ¿sus normas son iguales o son totalmente diferentes? Y eso que solo les he hablado de tres órganos. Son totalmente diferentes, ya lo van a leer ustedes. Pero todas inmiscuidas dentro de la actividad financiera del Estado. Y por eso es entonces que se dice que sus normas son de carácter heterogéneo. Es una distinta normativa en la que se basa la actividad financiera del Estado. Y por último, dice, se establece toda la otra característica, se establece toda la estructura para que el Estado cumpla con sus fines. Pues aquí les puedo poner el ejemplo de cómo el Estado de Guatemala se ha ido modernizando. Y se ha ido modernizando por las mismas necesidades que se dan en el buen manejo de los ingresos públicos y el buen manejo del gasto público. Les pongo dos ejemplos. Hace algunos años, existían dos direcciones, la Dirección General de Rentas Internas y la Dirección General de Aduanas, que formaban parte del Ministerio de Finanzas. Una se encargaba de los tributos externos y la otra los tributos internos. Pero llegó un momento en que estas dos instituciones, estos dos órganos del Estado, estaban demasiado involucrados en actos de carácter ilegal y entonces la recaudación no cumplía con su verdadero objeto porque se quedaba en el camino o se hacían arreglos con los que iban a los que tenían que pagar y a los que les pagaban. O sea, muchos actos de corrupción. Y no se quedaba solo en la cuestión del pago, sino también con las auditorías. Se entraban en componendas para no realizar los ajustes. Y entonces la recaudación tributaria cada vez iba decayendo. Una preocupación que llegó a los órganos internacionales de crédito, como el Banco Mundial, y que dijo, a este paso el Banco Guatemala no nos va a poder pagar la deuda pública que tiene contraída con los distintos órganos de crédito. Y decidieron replicar aquí en Guatemala lo que allá en Perú habían creado y que era una administración tributaria, una SAT. Pero en Guatemala, con el apoyo del expresidente Arzú, decidieron crear una SAT independiente, autónoma, por los mismos grados de corrupción que existían. Y entonces no lo dejaron todavía supeditada al órgano, al Ejecutivo, sino que le dieron toda la independencia, toda la autonomía que ustedes van a leer en los nuevos artículos de la Ley Orgánica de la SAT. Y esto con el propósito de que no tuviera nada que ver con el Ejecutivo. Ya cuando hablemos de la ley de la SAT, porque voy a hablar un día de esa ley, antes del examen, se mejoró la recaudación. ¿Pero cómo la mejoraron? Pues antes de la creación de la SAT,
Hay una figura en la ley del IVA que se llama devolución del crédito del IVA a los exportadores. Y es que se creó esa figura para beneficiar a los exportadores y que fueran más competitivos con respecto a las exportadoras extranjeras, que los precios fueran competitivos, y entonces se dijo, todo el IVA que les paguen que paguen los exportadores les debe de ser devuelto. Pero antes de la creación de la SAT, llegaron al extremo de crear empresas fantasmas para presentar documentación de exportaciones que no se hacían, habiendo mucha gente, muchos órganos de la iniciativa privada y del Estado involucrados en esta situación. Y desde luego mucha gente que se volvió millonaria porque era un chorro abierto a través de la devolución del crédito fiscal. Cuando se crea la SAT, que ya se sabía a gritos ese vicio que se estaba dando, ese grado, esa cuestión de corrupción, la SAT cuando llega a empezar a funcionar, una de las primeras disposiciones del directorio, que es su máxima autoridad, dispuso que se cerraba la autorización de devolución de crédito fiscal y que las solicitudes previo a devolver debía la Intendencia de Auditoría debía de ir a fiscalizar al exportador. No es intendencia de auditoría, es intendencia de fiscalización, perdón. Esta intendencia debía de cumplir con ir a fiscalizar a estas exportadoras. Y ahí fue donde se demostró que algunas ni existían y otras que su documentación era falsa. Y fue de esa manera como se empezó a controlar esa forma de defraudación que existía. Otra institución es la Contraloría General de Cuentas. Había una ley que ya tenía más de 25 años de estar vigente y no estaba acorde con respecto a la evolución de la sociedad y de la forma como se realiza el gasto, etcétera, una serie de deficiencias. Motivo por el cual se creó una nueva ley de la Contraloría con una mejor estructura para que realmente el Estado en ese sentido pudiera mejorar la fiscalización en lo referente al gasto público, ver que se cumpliera sin grados de corrupción. Veremos ahora con este nuevo gobierno hasta dónde realmente la Contraloría General de Cuentas cumple con ese cometido, debido a que ahora se entiende, por lo que se manifiesta, que tiene el total apoyo del Ejecutivo para verificar que el gasto público sea eficiente y eficaz y sobre bases verdaderamente legales, sin actos de ilegalidad. Bueno, repitiendo, las características del derecho financiero es un derecho público con los aspectos que yo les mencioné. Desde luego en la doctrina, tratados de derecho público, les van a mencionar muchos más aspectos que le dan ese carácter. Aquí solo mencionamos 3, es necesario para que nos ubiquemos. Otra característica, sus normas son de carácter heterogéneo, regula el interés financiero del Estado y establece la estructura para que el Estado cumpla con sus fines. El interés financiero del Estado no es más que hacer que estas instituciones como la SAT hagan eficiente la recaudación tributaria. Hay otras instituciones que están relacionadas con los ingresos, pero que no han sido a través de los años objeto de ninguna revisión para que realmente cumplan con ese interés financiero del Estado, de que es recaudar en mejor forma recursos, como es el caso de OCRET, que ya les conté en una de las primeras clases. Veamos ahora el contenido del derecho financiero. Vamos a dar 2
clases de contenidos. Un contenido que nos da el tratadista Héctor Villegas, que es un tratadista más contemporáneo, y otro contenido que nos da un tratadista que ya, diría yo, está entre los clásicos, como es Matus Benavente. El primero, cuando habla del contenido del derecho financiero, se basa prácticamente en toda la cuestión jurídica, la cuestión legal. Y entonces dice que el contenido del derecho financiero tiene como contenidos la regulación jurídica del presupuesto, la regulación jurídica de los tributos, también tiene la regulación jurídica del patrimonio del Estado, la regulación jurídica del crédito público y la regulación jurídica de la moneda. Cuando se refiere al presupuesto como contenido, pues ya hablamos desde el primer día de clases sobre el presupuesto, y ya les dije que es de vital importancia, porque ahí es donde se establecen cuáles son los montos de ingresos que el Estado debe tener para poder cumplir con los gastos que dentro de ese mismo presupuesto queda. O sea, se convierte en un documento legal de cumplimiento obligatorio por parte de los sujetos involucrados en el cumplimiento de esas partidas presupuestarias que ahí se han creado. La regulación jurídica del tributo, pues hay un tema ahí en el programa que se refiere a la teoría general de la tributación, y entonces ahí vamos a analizar todo lo referente a los tributos, que se recuerdan, les dije 2 puntos para el examen, que los tributos son impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y entonces ahí vamos a referirnos a cómo es que funciona el derecho tributario doctrinariamente, qué se dice de él, y en forma muy general, porque el curso siguiente es derecho tributario, pero en forma muy general lo referente a los tributos, cómo es que existen los tributos y qué es lo que se necesita dentro de esa regulación jurídica para que puedan ser cobrados, por ejemplo. La regulación jurídica del patrimonio del Estado se refiere a que el Estado, además de recaudar tributos, puede recaudar otras formas, dinero. O sea, puede obtener de los particulares también dinero, pero más que todo de las actividades propias del Estado. De los particulares va a obtener los tributos, pero él también realiza actividades económicas, realiza actos en los cuales puede provenir de ellos captación de recursos. Algo tan común y corriente como dar en arrendamiento bienes inmuebles del Estado. ¿Se recuerda que hablamos de eso? Lo referente a los pagos que hacen las empresas que se dedican a la han sido autorizadas para cumplir con esa actividad en el país. Esas disposiciones legales son las que regulan toda esa actividad propia del Estado para obtener fondos, y que no está en un compendio de leyes, sino que se encuentran disgregadas dentro del sistema administrativo, en el caso nuestro. Luego se refiere a la regulación jurídica del crédito público. ¿Se acuerdan cuando le di un paseo a ustedes sobre el contenido del programa? Les hablé del crédito público y la deuda pública, y les dije mi posición respecto a eso, de que yo no lo considero un recurso, sino más que todo es una herramienta que el Estado tiene para obtener recursos, para obtener dinero, no recursos, sino para obtener dinero que le van a permitir cumplir con sus fines, atender sus necesidades, pero que posteriormente tienen que pagar, porque del crédito público surge la deuda pública.
y se va a pagar con verdaderos recursos como son los impuestos o los que devienen de las actividades propias del Estado. Pero esto también tenemos un punto en el programa donde vamos a profundizar un poco más. La regulación jurídica de la moneda. Esto es diferente. La moneda no es algo que haya surgido en los años pasados o en los siglos pasados. Ya en el estado feudal, se recuerdan ustedes que existían señores feudales que en atención a su capacidad, a su poder y a sus bienes, podían crear sus propias monedas, que eran las que circulaban en el feudo. Los reyes podían también crear sus propias monedas. Hay información sobre el estado antiguo y ahí no existía moneda, pero sí existían algunas figuras que se utilizaban para, después del trueque, con un valor representativo. Tenían esos bienes un valor representativo para adquirir bienes. Me recuerdo que en el caso de los mayas el cacao jugó un papel de esta naturaleza. En la actualidad la moneda es algo que se utiliza en todas las actividades jurídicas, económicas, porque es un bien de cambio. Y entre las monedas hay unas más fuertes, otras más débiles, unas que subsisten a través del embate del tiempo, otras que se han acomodado dejando sus propias monedas para volverse más fuertes, como es la Unión Europea, donde muchos países europeos renunciaron a su propia moneda y se unieron para fundar el euro. Países como Inglaterra, que sabe que su moneda es muy fuerte y entonces está liberada del euro y tiene su propia moneda en actividad, como es la libra esterlina. El dólar, pues ya todos sabemos de la preponderancia que tiene el dólar en el mercado internacional, y otros países como Japón con el yen, China, India, son países emergentes que van a una velocidad acelerada para ser potencias mundiales en todo sentido. Y aun cuando ahora se habla de que la moneda en este mundo digital va a desaparecer, así como se ha tratado de desaparecer el papel en el tráfico normal de las operaciones. Por ejemplo, hay algunos países que en lo que es la actividad aduanera han descartado ya el papel y todo lo hacen en forma digital. En Colombia ya hay un puerto que casi llega al 0% del uso de papel. Creo que la moneda todavía va a estar vigente por muchos años más. Es posible que ustedes, cuando ya estén por mi edad, ya sea más digital el asunto, que la moneda ya haya desaparecido en un buen porcentaje de las operaciones, pero no creo que antes. Esto es el contenido que nos da Héctor Villegas. Veamos ahora lo que dice Matus Benavente sobre el contenido. Es totalmente diferente. Él habla de la existencia como contenido de la teoría financiera. Dice que los estudiosos del derecho financiero deben tener un amplio conocimiento de la teoría financiera para poder crear, modificar o eliminar, derogar las normas financieras y sobre todo para poder aplicarlas.
este contenido en nuestro país como que no se toma muy en cuenta. ¿Vieron ustedes la semana pasada el problema del Congreso de la República con respecto a la conformación de comisiones? Una de las más problemáticas fue la Comisión de Finanzas Públicas, porque desde luego ahí se maneja el dinero, ahí es donde se van a aprobar los proyectos, etcétera. Y entonces la discusión era de cuántos diputados podía aportar cada partido. Y ahí había una discusión de algunos partidos, no voy a mencionar nombres, pero había una discusión. Pero dentro de los que se han nombrado en esa comisión y que son los que van a aprobar, son los que van a aprobar proyectos de leyes que tengan que ver con la actividad financiera del Estado, ¿será que conocen sobre teoría financiera? ¿Será que tienen conocimiento de cómo se desarrolla la actividad financiera del Estado? Posiblemente algunos de ellos sí, pero creo que una gran mayoría no. ¿Por qué? Porque han llegado con otros propósitos, otros fines, y no precisamente para buscar que esos proyectos de leyes que tienen que ver con las finanzas públicas sean ad hoc para el ejercicio de la actividad financiera del Estado. Otro es la organización financiera del Estado. O sea, el Estado debe crear sus instituciones para que éstas sean capaces de cumplir con la recaudación, con la explotación de su propia riqueza, para que las puedan administrar bien los recursos que se captan y que desde luego se pueda verificar que la forma que se realiza el gasto sea correcta. Guatemala tiene dos grandes instituciones como son la SAT y la Contraloría de Cuentas. Tienen una muy buena base legal, o sea, su ordenamiento jurídico de esas leyes orgánicas, buenísimo. El Banco de Guatemala igual, pero es el mejor órgano que funciona. Y el Ministerio de Finanzas pues tiene sus direcciones, como la ley, como la Dirección Técnica del Presupuesto, la Tesorería Nacional, la Contabilidad del Estado, que hacen un buen papel, donde a través de los años se han conservado los puestos técnicos, como ha sucedido en el Banco de Guatemala. No puedo decir lo mismo de las otras dos instituciones. El otro contenido que se realiza Matos Benavente dice las relaciones entre el Estado y los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria. Aquí lo que está diciendo él es que existe una serie de normas legales que dan la base para la relación con los contribuyentes, que son los sujetos pasivos, para que se les pueda cobrar, para que estos paguen o para obligarlos a que paguen. Pero aquí es una relación directa entre el Estado y los contribuyentes como sujetos pasivos. Ya en el otro curso vamos a hablar, o tal vez cuando veamos la teoría general de la tributación salga el tema de la relación jurídico-tributaria y voy a ampliarlo un poco más. Pero por hoy, las relaciones entre el Estado y los contribuyentes, o sea, los sujetos pasivos. Cómo el Estado puede obligar al pago de los impuestos, cómo nosotros de repente nos vemos obligados al pago del impuesto cuando años atrás no lo hacíamos. Un ejemplo, al día de hoy yo no tengo un vehículo, pero mañana compro un vehículo y automáticamente me surgió una relación con el Estado derivada de los impuestos, porque como propietario de bienes inmuebles, de bienes muebles como son los vehículos, estoy obligado al pago del impuesto de circulación de vehículos, así de sencillo. Señala otra clase de relaciones, como es las que se originan entre los particulares, derivada de los tributos. O sea, aquí se deslinda el Estado, se separa. Pero dice, hay relaciones que se dan entre los particulares y que tienen que ver con los tributos.
Y es cierto, les menciono un ejemplo. El día de mañana que ustedes vayan a hacer una compraventa de un inmueble, le van a ir a preguntar a la SAT qué impuesto deben aplicar, el IVA o el impuesto del timbre. No, eso es algo que ustedes tienen que aprender en el curso de Derecho Tributario. Eso es algo que ustedes tienen que definir de acuerdo a lo que establece la ley y al contrato que les están pidiendo que hagan. Y las características de inscripción del inmueble. A eso se refiere. Pero ahí se están dando relaciones entre particulares, vendedor, comprador, abogado, notario. Y el notario es el que finalmente tiene que establecer cuál es el impuesto a pagar, porque es el que ha estudiado las leyes. Nosotros ya a que les hagan el contrato y los orienten de la forma que se tiene que cumplir con todas las obligaciones fiscales para que pueda ser debidamente inscrito en el registro de la propiedad, ya sea de Guatemala o Quetzaltenango. Bueno, esto es lo que se refiere a los contenidos del derecho financiero. Nos toca hablar únicamente o finalmente del poder tributario del Estado, perdón, el poder financiero del Estado. Hay unas preguntas aquí. Dice Dulce Ramos, ¿los hangares del aeropuerto también son rentados? Sí, son rentados y lo que pagan es mínimo. La encargada de eso es Aeronáutica Civil. Dice, alguien está preguntando cuáles son las características, disculpe, qué normas obligatorias, etcétera, y alguien contesta, no se estén desesperando, el licenciado va a entregar material. Yo le pedí favor a un compañero el último día de clases, voy a parar aquí un momentito, que me recordara algo que no les dije el primer día de clases. Y gracias a Eliú Linares, que me recordó, pero yo empecé a dar clases sin ver los comentarios. Y entonces no leí el comentario para que me recordara lo del material. Y es que cuando hablé de los laboratorios, yo tenía que haberles dicho a ustedes, cuando hablé de la bibliografía, tenía que haberles dicho a ustedes que yo no les puedo recomendar un libro en especial, porque los libros son muy caros y no tienen todo el programa. Y que en ese sentido yo les iba a proporcionar material de casi todos los temas del programa. Creo que solo 2 son los que no he escrito nada. Nunca los he llevado a conformar un libro, pero es un material que recoge casi el 80% de lo que yo explico. Lo que no tiene ese material son ejemplos. Y entonces aquí como que ya hablaron con los de la otra sección y saben de la existencia de ese material y ya me están diciendo, ¿y cuándo nos va a entregar el material? ¿Cuándo nos va? Hay varios que preguntan sobre el material. Y vamos a ver ya la próxima semana si empezamos a enviar parte de los temas que ya he dado para que ustedes los puedan empezar a leer y que no los últimos 3 días antes del examen los empiecen a leer. Bueno, ya les expliqué entonces que sí tenemos material y que se los voy a proporcionar. Veamos entonces lo que es el poder financiero del Estado. Yo les dije que el Estado tenía 2 clases de poderes, el financiero y el tributario. Son 2 poderes diferentes. El poder tributario es la facultad que tiene el Estado, es el jus imperium con que está investido para gravar las economías de los particulares. Cada impuesto que se crea es para quitarnos una parte de nuestros ingresos, de nuestros dineros. Mientras que el poder financiero es una facultad que tiene el Estado, pero para poder determinar
para poder determinar cómo es que va a realizar la recaudación, cómo es que va a dirigir su política para captar recursos, ya sean de sus actividades propias, de los impuestos u otras formas que existen y que ya las vamos a ver cuando hablemos de los recursos públicos que el Estado tiene para obtener dinero. Y en ese sentido, yo siempre he dicho que depende de la política del partido gobernante, así es como va a ser la forma de decir cómo vamos a obtener los recursos. Yo les decía a los compañeros que de la otra sección que cada gobierno ha tenido una política muy específica y orientada a obtener algo. Por ejemplo, en el tiempo del expresidente Arzú, sus ingresos fueron con respecto a los impuestos existentes. En el caso del expresidente Berger fue diferente. Él sí dijo que no iba a aumentar ningún impuesto. Y a pesar de las presiones internacionales del Fondo Monetario y del Banco Mundial, mantuvo su posición. Y la presión de la visita de los dos presidentes de esos órganos para que se subiera el porcentaje del IVA al 15%, no fructificó. Todo lo contrario, dijo, vamos a tomar las medidas necesarias para evitar la evasión tributaria. Y así fue como nacieron las normas de fortalecimiento de la administración tributaria. Se crearon las imprentas fiscales, se creó la figura de la bancarización, ya lo van a ver ustedes el otro semestre. Y con eso pues subió la recaudación sin aumentar los impuestos. Pero del gobierno de Jimmy Morales no podemos hablar absolutamente nada, porque fue un gobierno intrascendente. Y del expresidente Yamatei, pues tampoco podemos hablar de una política fiscal de ingresos. Lamentablemente en su gobierno fue que ocurrió esta pandemia del COVID, y esto pudo haber nos pudo haber desorientado sobre tener un análisis certero de cuál era realmente su política con respecto a la recaudación. Pero igual, para el gasto, la política de cada gobierno es diferente. En el tiempo del primer presidente de la era democrática, después de los militares, o sea, después de los acuerdos de paz, Vinicio Cerezo, por fin me acordé, en el curso anterior no me acordé del nombre de él. La política de este gobierno, que era de la democracia cristiana, fue orientar a llevar a las comunidades rurales agua y luz, agua potable y luz, con la tendencia de poder llegar a tener un segundo gobierno de la democracia cristiana, sobre la base de que en áreas rurales donde se encuentra la mayor parte de la población. No fructificó. El expresidente Arzú, su política del gasto estaba orientada a crear más carreteras y darles mejor mantenimiento a las ya existentes, porque decía que en sus discursos él manifestaba que solo mediante la creación de carreteras los habitantes de Guatemala del área rural podían llevar su producción a los mercados para obtener mejores precios. Y es cierto, creó nuevas carreteras y mejoró muchas de las que ya existían. En el caso del gobierno de la UNE, también con el propósito de lograr un nuevo triunfo electoral, pues crearon
las famosas figuras solidarias, donde se emplearon muchos recursos en ese gasto, creando los comedores solidarios, la bolsa solidaria y no me acuerdo cuántas cosas solidarias más. Muy criticado esa situación por el hecho de que en lugar de crear mecanismos para enseñar a producir y ganarse el propio sustento, pues brindaron todo ese dinero para atender algunas necesidades de las clases sociales que nunca habían sido atendidas, manifestaban ellos. De este nuevo gobierno, pues tiene muy poco de haberse iniciado. No tenemos ninguna política respecto a los ingresos y los gastos. No hay una manifestación muy concreta a ese respecto, más que hacer más eficientes los recursos, tanto en su captación como en su erogación, sobre la base de que se va a evitar la corrupción. Si es así, pues desde luego este gobierno va a tener mucho más dinero, porque ya no se va a gastar o a erogar en la forma ilegal como se ha hecho en los años pasados. Bien, el poder financiero entonces es una facultad que el Estado tiene para crear, para aprobar o para erogar leyes que tienen que ver con los ingresos y el gasto público. Hay factores que inciden en la política financiera. O sea, la participación del Estado, atendiendo esos factores, puede ser política, económica, jurídica y social. Ya vamos a ver en la actividad financiera del Estado por qué. Pero sí, la participación del Estado se ejerce mediante la existencia de factores políticos, económicos, jurídicos y sociales. También ese poder financiero se ve influido por dos aspectos, un aspecto interno y un aspecto externo. El aspecto interno no es más que la ley. O sea, dentro de esa política fiscal referente a los ingresos, el Estado no puede ir más allá de lo que la ley establece para cada una de las formas que tiene de captar recursos. Y con respecto al gasto, pues no puede incumplir con nada de lo que está dentro de las partidas presupuestarias que ha autorizado el Congreso mediante el presupuesto de la Nación. De lo contrario, incurrirían en el delito de malversación y pueden ser sujetos a procesos penales. Entonces, tenemos ahí aspectos internos como es la ley. El aspecto externo no es más que la existencia de los tratados a los cuales Guatemala ha aceptado, ha firmado, pero que tengan la debida autorización del Congreso de la República para que tengan el carácter de ley en nuestro país. El tema este del poder financiero lo pueden leer en la base legal en el artículo 171 y también en el artículo 237 al 243. La conclusión es que ese poder financiero tampoco es ilimitado. No se puede ejercer más allá de lo que la ley ha establecido. No se puede establecer más allá de lo que la ley ha establecido. Por la incidencia de estos dos factores internos y externos.
y el externo, básicamente, porque esos tratados deben de estar ratificados por Guatemala y aprobados por el Congreso de la República. Bueno, nos quedamos ahí. Les quiero contar que el 31 de enero es el cumpleaños de la creación de la Universidad de San Carlos. Yo no sé si hay clases o no hay clases, porque el año pasado, este día 31 cayó martes. Entonces ya el 1 de febrero yo di clases, siempre me ha tocado dar clases lunes y miércoles. Entonces ustedes estén atentos, siempre hay información ahí en el internet. Y si hay clases, pues nos vemos por esta vía para ver el siguiente punto del programa, que se refiere a si mal no recuerdo, la actividad financiera del Estado. Y si no, pues nos vemos en la forma presencial el lunes en la facultad. Que tengan buena noche y que continúen bien con los días que faltan para que termine la semana. Las leyes que se van a aprobar que se van a evaluar para el primer examen parcial son la ley orgánica de la SAT, la ley del Banco de Guatemala y la ley monetaria. Permítame un momentito. Alguien me pregunta que qué artículos de qué ley son estos. Son de la Constitución de la República. Ahí los pueden leer. Son muy importantes. Tengan buena noche, compañeros. Una bonita afluencia de participantes.